Pues ya está grabando y vamos a hacer entonces la primera clase que trata sobre historia de una escalera. Me voy a poner así para que haya más luz en la grabación. Ahora está mejor. Venga, vamos a ver. Teníamos entonces diferentes preguntas y lo primero que nosotros vamos a hacer es un poco ver los elementos que tienen que ver con... O sea, vamos a guiar el debate por diferentes elementos que podrían aparecer en la pregunta. Que puede ser la pregunta de selectividad, por ejemplo, señale los rasgos presentes en el texto que son propios de este autor y que son propios de esta obra o de esta época o de este movimiento dramático. Vale. Vamos a empezar, por ejemplo, por señalar una cuestión que es la cuestión del realismo. ¿Vale? A esta generación se le llama la generación realista. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo elementos que nosotros podamos sacar de las preguntas que yo les he hecho y de la lectura que hemos hecho del primer acto, que muestren que efectivamente hay un deseo de mostrar la realidad por parte de Buero en esta obra. ¿Quién puede hablar en este sentido? A ver, Elena. Yo creo que se muestra realidad porque las relaciones entre los vecinos no tienen vidas perfectas ni nada. Muestra como las penas que pasan por el dinero, que no pueden pagar la factura de la luz y todo eso. Vale. Eso, por ejemplo, nosotros cómo lo hemos, o sea, cómo hemos llamado a ese rasgo el otro día cuando hicimos la presentación y explicamos en clase. Por eso tiene un nombre. Era uno de los rasgos, efectivamente, de la generación realista. ¿Y a cuál de ellos se corresponde eso que acaba de decir, Elena? Javier. Ahí va. La cotidianidad de la trama. La trama es un trozo de vida. Es decir, no es algo espectacular, grandioso, grandilocuente. Tengan en cuenta que una parte del teatro que se representaba antes de Buero Vallejo y después del final de la Guerra Civil era un teatro, por ejemplo, dramas históricos. Nos salen reyes, pues imagínense la reina Isabel, Isabel I, o salen otros personas importantes que van a tener grandes preocupaciones. Aquí vemos una preocupación muy pedestre, muy de andar por casa, como dice Elena, que es pagar la factura de la luz. Vale. Entonces, eso efectivamente sería un rasgo de realismo. Más. El registro coloquial. A ver, ponga algún ejemplo. Marta. Ahí va. Es decir, el registro coloquial, otra vez, es una muestra de cómo hablan las personas cotidianamente. Es el registro que se emplea cuando se habla entre iguales. ¿Vale? Es decir, que más o menos nos encontramos con que la conversación cotidiana se abre paso dentro del teatro. Esto también nos puede parecer bastante normal. ¿Por qué? Porque muchas de las series estas que vemos de humor por la televisión, pues tienen esos rasgos. Si nosotros vemos Aquí no hay quien viva, por poner un ejemplo, y efectivamente los personajes hablan en un registro coloquial. Pero si nosotros, por ejemplo, viéramos una película histórica, como les estoy diciendo, porque uno de los géneros que entonces tenía éxito era este. El otro género que tenía éxito es lo que se llamaba la alta comedia. ¿Qué es la alta comedia? Pues era una comedia que tenía un poco en la trama esta de chico conoce... Sí. Ahora y dice, pero no sé si te la voy a pillar. Dímelo. O sea, que queréis que me diga filosofía. Gracias, Eduardo, perdón. Nada. Esto para los que sigan el blog son los problemas del directo. Entonces, vamos a ver, estábamos hablando entonces del registro coloquial y de cómo eso se reproduce en la serie. Ah, sí, estaba hablando de la alta comedia. Y la alta comedia eran comedias, es decir, que tenían la finalidad de que acaben una boda, no sé qué, no sé cuántos,
pero los personajes eran de alta sociedad. Se podían desarrollar en transatlánticos, entonces hablaban acorde a la posición social que tenían. No hablan un registro coloquial de clase, podríamos decir, baja, sino que hablaban como personas de una miembros ilustres de la sociedad, ¿verdad? Vale, más elementos realistas. La utilización del personaje colectivo y el escenario realista. Vale, pero la utilización del personaje colectivo, eso puede ser realista o no serlo. Mireia, el hecho de que aparezca el personaje colectivo no es un rasgo realista. ¿Por qué? Porque imagínese, por ejemplo, imagínese una historia donde una persona realmente esté sola. Ahí no puede haber personaje colectivo, sino porque es una persona. ¿Vale? Entonces, yo eso no lo diría que es un rasgo realista. Es más, puede haber personaje colectivo y no ser realista. Por ejemplo, la Ilíada de Homero. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, ese rasgo no es realista. Más, ahora hablaremos de él porque efectivamente aparece, pero ese rasgo no es realista. A ver, Elisa. Eso es un rasgo que es realista de la generación realista. Bueno, vamos a ver. Que estamos hablando por un lado de lo que es realista y ustedes han dicho rasgos que efectivamente son propios de la generación realista, del teatro realista, y eso sí es verdad. El personaje colectivo y la concentración espaciotemporal. Vale. Como realismo puro, sin entrar en cuestiones ideológicas, yo señalaría otro elemento que ahora me parece a mí que se puede poner bien, que son las acotaciones y las didascalias. Es decir, el tratamiento del escenario. Si nosotros viésemos teatro anterior, nos encontraríamos con dos tipos de tratamiento con los que Buero Vallejo aquí rompe, por así decirlo. Uno, el teatro simbólico. En el teatro simbólico se pone simplemente luz blanca o se dan 4 detalles de cómo tiene que hacerse el escenario. Aquí no. Aquí, si se dan cuenta, el escenario, el autor está muy presente en cómo es el escenario. ¿De acuerdo? Esto va a tener relación con otro elemento al que ahora iremos, que es la naturaleza simbólica, ¿vale? Pero efectivamente aquí nos encontramos con que el escenario es muy realista. ¿Para qué? Para intentar mostrar esa cotidianidad, esa realidad de España que aparezca también representada, valga la redundancia, en la propia representación, aparezca representada en el escenario. Bien. Ahora vamos a estos dos. Entonces, por un lado tendríamos realismo, y ya hemos visto diferentes, por ejemplo, en el vestuario. Es decir, ¿cuáles son los elementos del teatro que no son solamente texto? El vestuario. También es otro elemento en que vemos cómo visten los personajes. Los personajes también se nos dice con precisión más o menos cómo visten, de tal manera que veamos que son personas humildes. Bien. Entonces, hay un intento de mostrar la realidad. Ahora, la realidad se puede mostrar la realidad que el autor quiere y con una finalidad determinada. ¿De acuerdo? Yo puedo mostrar, por ejemplo, la realidad de una persona, imagínense, yo la puedo mostrar, por ejemplo, la realidad de Venezuela, por poner un ejemplo, ¿no? La realidad que yo quiero mostrar de Venezuela, porque yo puedo mostrar la realidad de personas que ahora, por ejemplo, en Venezuela viven fenomenal. Si yo hago eso en la televisión, ¿con qué finalidad haría eso? Imagínense un reportaje que trata sobre Venezuela y se ve que solo personas que viven fenomenalmente. ¿Con qué finalidad haría eso una televisión? Bueno, para engañarles o no engañarles, a lo mejor es que esa es la realidad. Esa es la realidad que ellos quieren mostrar. Que para ellos es la realidad. La realidad relativa. La realidad de uno y la realidad de otro. Usted tiene una realidad, Anuka tiene otra, Mireia tiene otra, yo tengo otra, cada uno tiene la suya. Y puede haber personas que esa sea su realidad. Y cuando oyen a otro decir que ocurre eso, dicen, eso no es así. ¿Qué porcentaje de la gente tiene una realidad? ¿Entiende lo que quiero decir? Entonces, aquí la realidad que se muestra es la realidad que cada uno quiere mostrar con una finalidad determinada. Si yo cojo y me pongo en un cubo de la basura y pongo una cámara y hay un señor que se mete dentro y saca comida y luego lo echo en un telediario, ¿con qué finalidad hago eso? A lo mejor dice uno, es que la finalidad que tiene es que haya una intervención militar. Porque lo que está mostrando es, fíjense, se mueren de hambre. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, que la realidad cada uno muestra la que quiere. Bien, ahora venimos a esto. ¿Cuál es la finalidad que tiene Buero Vallejo al mostrar esta realidad? Que es lo que nosotros tenemos que analizar. Podríamos analizar los telediarios de cada cadena y ver cómo informan sobre Venezuela. Pero ahora lo que estamos hablando es de esta obra. ¿Qué realidad muestra Buero Vallejo y por qué? Esa es la pregunta.
Y ahí sí que entramos en el personaje colectivo, en la reducción espaciotemporal que decía Elisa. A ver, la crisis de España. Vale. Nosotros nos encontramos en una época, aquí estamos saliendo de la posguerra. Es decir, nosotros, para que se hagan una idea, las cartillas de racionamiento, si no recuerdo mal, acabaron en 1950. ¿Vale? Esa es la España que se está reflejando aquí. La España de las cartillas de racionamiento, me parece... No, no se está hablando de apagones. Vale. El franquismo tuvo diferentes etapas, ¿de acuerdo? Hay una primera etapa, que es una etapa en la que hay una producción industrial muy pequeña. Hay lo que se llamó la autarquía, no sé si esto lo han estudiado en historia, y entonces es el propio Estado, siguiendo una política que podríamos decir socialista, quien construye las fábricas. Es decir, ¿quién construyó la SEAT? La SEAT la hizo el franquismo. Las fábricas españolas, como la burguesía española no invertía, fue el Estado quien tomó ese papel inversor. ¿Vale? Pero eso empieza a dar frutos a partir del año 50. El pacto con los Estados Unidos, tal. Hasta ese año, lo que hay es una situación de bastante pobreza en muchos sectores de la población. Bien. Y muchísima presión ideológica para que nada de esto salga a la superficie. Es decir, que el teatro dominante que se veía, las películas que se hacían, lo que hacían era irse a espacios idílicos, donde nada de eso ocurría. Es decir, no veían a una persona que tenía problemas para pagar la luz, porque eso efectivamente es mostrar, como dice Elena, la crisis de España. Pero cuando acaba la Guerra Mundial y se produce la Guerra Fría, hay un acercamiento doble. Por un lado, los Estados Unidos se acercan a España y por otro lado, España se acerca a los Estados Unidos. A los Estados Unidos les interesa España. ¿Por qué? Porque España es un país que va a ser un bastión contra el comunismo y ellos están empeñados en una lucha contra el comunismo. Y entonces España dicen, estos tíos son unos tíos fiables. Y a España le interesan los Estados Unidos porque son la primera potencia mundial. A partir del año 43-44, España se aleja de la órbita nazi y se acerca a los americanos. ¿Y eso en qué se traduce? En que la presión ideológica sobre el país va decreciendo. ¿Eso quiere decirse que ya no es una dictadura? No, sigue siendo una dictadura, pero ya no es como en el año 42. Estamos en el año 49. ¿Entienden lo que quiero decir? Y entonces esas personas que creen que en España hay cosas que están mal, se les permite ya elevar la voz tímidamente, no decirlo abiertamente. Ningún personaje aquí va a decir, pues esto la culpa la tiene Franco. Eso no lo va a decir nadie. O el franquismo. Pero sí van a aparecer los problemas. ¿Entienden? Es decir, estos señores van a utilizar esos pequeños espacios de libertad para decir tímidamente, pues es que resulta que hay gente que no puede pagar la luz. ¿Entienden? Y a partir de ahí, el que va al teatro, que interprete lo que quiera. No van a poder hacer un mensaje político directo, pero sí un mensaje que en realidad es un mensaje político. ¿Entienden lo que quiero decir? Por tanto, ¿qué es lo que hace este tipo de dramaturgos? Toman elementos de la realidad que a ellos les convienen para demostrar lo que ellos quieren demostrar. Y es que en España hay problemas que tienen que ser resueltos. ¿Vale? Bien. Bueno, pues esas yo creo que son uno de los elementos que nosotros tenemos que ver como propios de esta generación. ¿Vale? ¿Desde qué ideología se hace, por tanto, esto? Pues de una ideología de oposición al régimen, que no se manifiesta, como decimos abiertamente, porque no se puede manifestar abiertamente. Estamos en una dictadura. Pero otra cosa es que sí hay espacios donde algo de eso se puede decir. Y la prueba está en que este hombre que es comunista no le tienen metido en un campo de concentración hasta que acaba el franquismo, sino que le dan el premio más importante de teatro. ¿Entienden lo que quiero decir? Son las contradicciones que esta época histórica del franquismo tuvo, en realidad. Y que muchas veces ahora, cuando oímos los mensajes que se lanzan sobre cómo fue el franquismo, esto lo obvian, como si esto no hubiera existido. Esto también existió. Esto también forma parte de la época de Franco. ¿Vale? Bueno, entonces ya hemos visto dos elementos que yo creo que son importantes. El simbolismo. Este es un elemento que ya no es propio de la generación realista, es propio de Buero Vallejo. ¿Cómo se manifiesta el simbolismo en esta obra? A ver, Mireia. ¿En la escalera? En la escalera, vale. La escalera efectivamente es uno de los elementos simbólicos que vamos a prestar atención. ¿Usted qué cree que es la escalera? A ver, según
presencia todos los problemas de todas las personas. Cuando, por ejemplo, al final Elvira está con Fernando, soluciona el problema ahí, y luego también cuando Fernando tiene problema con su amigo, también es en la escalera, o sea, todo ocurre en la escalera y es con un personaje, ¿no? Y de hecho la obra se llama Historia de una escalera. Luego entonces la escalera, como dice Mireia, acaba teniendo casi el carácter, no es un personaje porque no habla, no evoluciona, tal, pero bueno, sí va a sufrir una cierta evolución a lo largo de la obra, y entonces, pues efectivamente ese es un elemento simbólico. Vale, lo que nosotros tenemos que intentar es desentrañar qué es lo que quiere decir la escalera. Cuando nosotros vemos un elemento que yo ya les digo que es simbólico, lo que tenemos que decir, igual que hemos dicho el mar antes, cuando estábamos viendo el poema de Cernuda, el mar, la naturaleza, lo que es libre, lo que no tiene normas, ¿no? Por eso se adopta ese símbolo como símbolo del amor, porque no sigue normas. El amor teóricamente no sigue normas, es un impulso y el mar se mueve también con esos impulsos, las olas, todo esto. Bien, vale. La escalera, ¿qué es lo que simboliza? ¿Qué es lo que es una escalera? ¿Para qué sirve una escalera? Para subir y bajar. Vale. Entonces nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la escalera como camino hacia Dios. En la Biblia, ¿no? La escalera de Jacob, ¿no? Un camino hacia Dios. Vale. Entonces, sirve para subir y bajar, pero la pregunta es que se sube de un sitio, perdón, se baja a un sitio, se sube a otro. Es decir, ¿a dónde se sube y se baja? Por la escalera. Eso es lo que ustedes, según vayan leyendo, lo seguiremos viendo en el siguiente acto y en el tercero, eso es lo que tienen que ir determinando, a dónde se sube y a dónde se baja. Porque efectivamente la escalera sirve para subir y bajar, pero ¿qué es lo que está simbolizando ahí? Vale. Ese es uno de los elementos simbólicos. Y luego hay otro elemento simbólico. Vale, este elemento simbólico tiene relación con otro rasgo típico de Buero Vallejo, que es lo que se llama la inmersión. ¿Qué es la inmersión? La inmersión, que en esta obra no se ve con mucha claridad y en otras sí, la inmersión quiere decir, por ejemplo, en El sueño de la razón, uno de los personajes es Goya. Uno de los trucos que emplea Buero Vallejo para burlar la censura y poder criticar el franquismo es hacer obras que están ambientadas en la época de Fernando VII. Claro, Fernando VII, ¿por qué se caracterizó? Por ser un rey dictatorial, ¿vale? De tal manera que cuando la gente iniciada, que estaba en la órbita del Partido Comunista o tal, iba al teatro y veía que la obra trataba de Fernando VII, en realidad sabía que no se trataba de Fernando VII, que de lo que se trataba realmente era de la España actual. Y el drama histórico, en realidad, era una crítica a la situación política actual de España. Se hacía una alegoría. ¿Quién era Fernando VII? Franco. No exactamente porque, claro, la trama trata de Fernando VII, pero todo el mundo, la intención es que se diese cuenta de que se estaba criticando soterradamente el franquismo. De tal manera que mucha gente que fuera al teatro ni se daría cuenta, ¿de acuerdo? Pero se hacía por este motivo. Vale, se me ha olvidado lo del personaje colectivo. Ahora vamos a lo que ha dicho usted antes, que eso también tiene su importancia. Bueno, entonces decía, esta inmersión quiere decir que en esta obra que les he dicho, cada vez que aparece Goya, ustedes saben que Goya era sordo, ¿verdad? Vale, cada vez que aparece Goya, los personajes no se les oye, abren la boca. Y cuando ustedes van a la obra, les llama mucho la atención, porque al principio ven que los personajes hablan, entra otro y todos mueven la boca, pero no se les oye. ¿Por qué es? Porque Buero Vallejo lo que quiere hacer es que nos identifiquemos con Goya. Que el espectador se identifique con la situación que vivía Goya de sordera. Cada vez que aparece Goya en el escenario, los actores no se les oye. ¿Entienden? Ocurre también, por ejemplo, cuando mete ciegos en el escenario. Si aparece un ciego, de repente la iluminación se quita. Entonces nosotros vemos la vida como la ve un ciego. A eso se le llama la inmersión. Es decir, son trucos o elementos que él utiliza para que el espectador se identifique con lo que está viendo. Aquí el escenario se emplea un poco en ese sentido. En el sentido de, lo verán en los siguientes actos, cómo el escenario se va transformando de tal manera que nosotros tenemos que cobrar de alguna manera la misma conciencia hacia el escenario que los propios actores, perdón,
que los propios personajes. Porque los personajes van a hablar de lo que ha ocurrido en el escenario. Y nosotros vamos a ver también cómo evoluciona el escenario. Entonces, el escenario, como decía Mireia, no es un personaje, pero tiene una connotación simbólica que va a ir evolucionando, ¿vale? Otro elemento, el personaje colectivo. El personaje colectivo. ¿Por qué se emplea el personaje colectivo? Esa es otra cuestión. Porque este tipo de teatro, que está realizado, como decimos, desde la izquierda, emplea el personaje colectivo, ¿vale? Vale. ¿Por qué? ¿Quién de aquí conoce las teorías marxistas? Es decir, ¿qué puede tener, a ver, Félix, qué puede tener que ver el personaje colectivo con las ideas de Marx? Sí, no, pero a lo que yo me refiero es, ¿ustedes han oído hablar de la lucha de clases? A ver, Rocío. Eso también va a aparecer luego, eso va a aparecer después, ahora cuando hablemos del personaje colectivo. A ver qué hora es, que no se me vaya el tiempo. Y vale, quedan 20 minutos. Vale, vamos a ver, personaje colectivo. Nosotros, por ejemplo, ahora en Hollywood, ¿vale? O sea, en los Oscars, si ustedes han seguido los Oscars, ha habido una película que montaba una productora, que yo no he visto ninguna película de esta gente, pero deben de tener como un canal en internet o algo que se llama Netflix, ¿vale? Y entonces esta gente emite películas, ¿bien? Entonces han presentado una película a los Oscars. ¿Han seguido la peripecia de esto? Vale, esta película se llama Roma, ¿no? Y no ha ganado el Oscar, pues parece porque las productoras que dominan Hollywood, pues lógicamente no querían que ganase. Y ha ganado otra. No sé cuál ha ganado, pero ha ganado una película tradicional. De hecho, Spielberg está intentando que Netflix no se pueda presentar nunca más a los Oscars, a ninguna de sus versiones. Y está buscando firmas entre los académicos, porque es el presidente de una parte de la Academia de Hollywood, para que no se puedan presentar. Vale. Entonces había habido una pugna entre ellos, como siempre pasa, porque esto en realidad es un elemento comercial, los Oscar y todo. Y esta película ha salido derrotada. Pero a lo que vamos, que esto es una anécdota, lo que nos importa es, ¿esa película ustedes saben de qué trata? A ver, Lisa, ¿de qué trata? Es la vida de una sirvienta de Latinoamérica y se ve cómo va su vida simplemente con esta familia. Vale, pues entonces nosotros diríamos, yo no la he visto, pero efectivamente yo es lo que he leído. ¿Usted la ha visto? Sí. Vale. Entonces, ¿usted diría que hay rasgos de esa película que tienen que ver con lo que estamos hablando aquí? ¿En qué se parece? Tiene personajes que viven mal, bueno, no mal, pero que no llegan a fin de mes, que tal, luego tienen familias que viven bien. Es decir, se ve la polaridad social, la polarización social, ¿no? Por un lado los ricos, por otro lado los pobres, podríamos decir. Vale. ¿Diría que la trama es cotidiana? La trama trata de la cotidianidad, no hay grandes cosas, es su vida cotidiana y ya está, igual que ocurre aquí también, ¿no? Vale, ¿con qué finalidad cree usted que ha hecho Alfonso Cuarón, creo que es el autor, ha hecho esta película? ¿Para qué ha hecho esta película? Para enseñar la vida de las, por ejemplo, para una persona como nosotros, que tenemos una sociedad más alta, para ver cómo viven personas que pueden estar en un nivel social más bajo. Vale, y entonces, si usted ve eso, ¿usted cuando vio la película qué sintió? Pero usted que, vale, eso es bueno porque claro, esto es como si oigo un chiste y me puede hacer gracia o no, pero ¿usted cuál cree que es el sentimiento con que el autor que ha esperado, que cree el autor que va a generar en el espectador? ¿Cuál es su espectador ideal, digamos? Que los pongamos en el lugar de las sirvientas. Vale, correcto. Yo creo que seguramente, sin haber visto la película, yo creo que esa seguramente es la finalidad. Que nos pongamos en el lugar. Vale. Esa película llega a Hollywood. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿quién va a ver la película en Hollywood? ¿Qué relación tienen los que van a ver la película en Hollywood con las personas que salen en la película? Esta ya es mi teoría de un poco de por qué se hace esto. Ahí va. Yo a quién tengo limpiando en mi casa. A esta. Que se acaba de saltar el muro que ha puesto Donald Trump y entonces ahora resulta que yo la tengo en mi casa. ¿Entienden? Esa es la finalidad de la película. Concienciar a una parte de la sociedad de lo mal que vive otra parte de la sociedad para que sean compasivos, ¿no? Esa es la finalidad que tiene la película. Bueno, esto
Esto es algo parecido a lo que se establece aquí. Sin embargo, vemos un matiz diferencial en todo esto, que vemos que hay muchas similitudes. El matiz diferencial está en que la película esta es de personaje colectivo o tiene un personaje protagonista. Ahí va, y aquí no. Y aquí incide lo que estamos hablando. ¿Por qué hay obras de personaje colectivo? La teoría marxista lo que dice es que la transformación social se establece por la lucha de clases. Marx, por ejemplo, decía, la violencia es la partera de la historia, la comadrona de la historia. Es decir, una clase social, por medio de la violencia, consigue modificar las condiciones. Eso es lo que es una revolución. Pero eso no lo puede hacer solo una persona. Una revolución no lo hace una persona. La revolución le hace toda una clase social. ¿Vale? Sin embargo, los historiadores que podríamos llamar idealistas explican la historia como la acción de personalidades. Por ejemplo, Jesús de Nazaret. Se establece una revolución, podríamos decir, ideológica, a través de la acción de una persona. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, las teorías liberales o las teorías individualistas ponen el énfasis en la importancia en el desarrollo histórico, en los procesos históricos que tienen personas determinadas. Llevado a otro término, pónganlo en el caso de la guerra civil, o el culto a la personalidad, la importancia del culto a la personalidad, porque luego hay contradicciones dentro de los mensajes, podríamos decir, comunistas o socialistas. Los mensajes socialistas, por ejemplo, nacionalsocialistas de Hitler, en teoría, era todo el pueblo alemán, no sé qué, no sé cuántos, pero había uno que era el que tenía que dirigir a todos, y era él, ¿no? Nosotros podemos ver como, por ejemplo, ahora Podemos, por poner un ejemplo, coge y aparece un cartel, vuelve y sale un cartel donde sale Pablo Iglesias así, ¿han visto el cartel? Con la mano y las masas detrás, ¿no? Como dice, él es el que nos va a salvar. ¿Se dan cuenta? Es una perspectiva un tanto mesiánica que en realidad no es marxista, porque un marxista lo que defiende es la lucha de clases. Y la lucha de clases se representa en el personaje colectivo. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahí se ve la clase entera. No es que haya una persona que tenga un problema, no sé qué, no sé cuántos, y que ella sola pueda resolverlo, sino que es la clase social en su conjunto la que tiene que tomar conciencia de que todos unidos pueden resolver sus problemas de una manera social. Y por eso se hacen las manifestaciones. ¿Qué es una manifestación? Una manifestación es, si nos juntamos todos y vamos a la calle y ponemos una pancarta, conseguiremos tal cosa. ¿No? ¿Entienden? Vale. Pues esa es un poco la explicación de que la obra tenga personaje colectivo. Ese rasgo no es un rasgo típico de Buero Vallejo, es un rasgo típico de la generación realista. ¿De acuerdo? Rasgo típico de Buero Vallejo es la inmersión, el simbolismo, que los otros autores no tienen. Es decir, tienen que diferenciar lo que son rasgos típicos de la generación realista y lo que son rasgos típicos de Buero Vallejo. Bueno, vamos a ver otro tema que tiene relación con esto del personaje colectivo y con lo que estamos hablando, el conflicto. Yo el año pasado elegí para el examen un texto que luego apareció en selectividad. Fue el examen de selectividad. ¿Por qué elegí yo ese texto? Porque en ese texto se estaba planteando el conflicto central de la obra, ¿vale? Uno de los conflictos, ¿vale? Y es la conversación que se establece entre Urbano y Fernando, ¿vale? Porque nosotros hasta ahora hemos visto ahora vamos ya a entrar en los personajes, ¿de acuerdo? Entonces, entramos en los personajes. En ese conflicto, en esa conversación, ¿qué es lo que se dilucida? A ver, por ejemplo, Mario, ¿qué se dilucida en esa conversación? ¿Cuáles son las ideas en conflicto? Váyase al fragmento, lo lee y lo explicamos fácilmente. Vale, pues entonces, a ver, Julio. Como que el tiempo pasa, pero ellos No, léame el fragmento. Dice Fernando, no es eso, hermano, es que le tengo miedo al tiempo. Es lo que más me hace sufrir, ver cómo pasa. No, ese no es el fragmento que yo quiero oír. No, eso no es lo más significativo. Daniel. No me interesan esas cosas porque eres tonto, no sé de qué te sirve tanta lectura. ¿Me quiere decir lo que sacáis en limpio de esos líos? Fernando, eres un desgraciado y lo peor es que no No, pero sabes. eso es antes, eso es justo después. A ver, Mireia. Creo que se dice, cuando Urbano dice, ya sé que yo no llegaré muy lejos, y tampoco tú,
y tampoco tú llegarás. Si yo llego, llegaremos todos. Pero lo más fácil es que dentro de 10 años sigamos subiendo esta escalera y fumando en este casinillo. Vale, es toda esa conversación, pero esa frase está mejor. Pero hay otra anterior, que ahí es justo antes de eso. Daniel. Cuando se saludan o por No, cuando uno le está diciendo al otro, a ver, Paloma. ¿Qué tengo yo que ver con los demás? Nadie hace nada por nadie. Y vosotros os metéis en el sindicato porque no tenéis arranque para subir solos. Pero ese no es el camino para mí. Yo sé que puedo subir solo y subir eso. Vale, y antes de eso, ¿qué ha dicho Urbano? Fernando, Sí, pero antes de eso Urbano le empieza a hablar de la huelga. A ver, mire. Cuando dice muchas cosas, desde la última huelga de metalúrgicos, Ahí la gente está. se sindica a toda prisa. A ver cuándo nos invitáis los dependientes. Ahí va. Vale, entonces, aquí nos encontramos con que en toda esa conversación, de la que ustedes han ido sacando diferentes oraciones, o sea, diferentes retazos de la conversación, intervenciones, con lo que nos encontramos es con que efectivamente ahí hay un conflicto de ideas. ¿Qué dijimos nosotros que era el teatro? El conflicto entre ideas. Entonces, hay un personaje que representa unas ideas y otro personaje que representa otras ideas. La pregunta es, ¿qué ideas son? Es decir, ¿qué ideas representa cada personaje? Fernando, ¿qué idea representa? ¿Y qué tipo de personaje es? A ver, Rocío. Bueno, Urbano representa a los socialistas, ¿no? Que se unen en sindicatos para protestar. Y Fernando, sin embargo, no cree en eso y cree que es mejor ir cada uno por su cuenta y que así va a tener. Vale. ¿Llega a decir alguna idea que sea socialista? Algo de los sindicatos, ¿no? Habla de los sindicatos, pero realmente él no llega a plantear ideas comunistas o socialistas de manera abierta. Yo creo que él se queda, porque estamos dentro de la dictadura, en lo que podríamos llamar el colectivismo, ¿no? Es decir, el hecho de que nos agrupemos socialmente en colectivos como manera de mejorar la sociedad. ¿Vale? Bien, sería una opción socialista, sí, en el fondo, pero abiertamente no se llega a decir así. No se llega a decir que hay que tomar el poder, instalar la dictadura del proletariado, cosas de estas comunistas no se dicen. Se dice simplemente que hay que unirse para resolver los problemas sociales, nos unimos todos y tal y cual. Vale, la otra teoría es la de Urbano. ¿Urbano qué es lo que defiende? ¿Perdón? Eso, Fernando, perdón, sí. Félix. Urbano defiende que con su trabajo y su esfuerzo conseguirá ascender socialmente. Fernando, correcto. Eso es lo que defiende Fernando. Vale. A eso nosotros, ¿cómo lo llamaríamos? Si uno se llama colectivismo versus contra, ¿qué? Individualismo. En realidad, detrás estarían las ideas liberales y las ideas socialistas. ¿Qué dicen los liberales? Que el egoísmo de cada uno de nosotros, en el fondo, acaba siendo beneficioso para la sociedad. Porque como yo quiero ganar dinero, yo voy a hacer un negocio que a la gente le sea útil. Entonces mi egoísmo va a acabar beneficiando a todos los demás. Yo cojo y genero una compañía buena como Mercadona porque quiero ganar dinero. Pero al generar esa compañía estoy facilitándole la vida a un montón de personas. Entonces el liberalismo no es que sean personas malas, que es que resulta que no son egoístas y no sé qué, no. Es que creen que la mejor manera de que progrese la sociedad es que cada individuo, al mejorar, al intentar mejorar sus condiciones de vida individuales, acaba redundando en toda la sociedad. ¿Entienden? Ninguno de los dos expone esa teoría, las teorías socialistas y las teorías liberales, de manera abierta, filosófica, no sé qué. Eso no ocurre. Pero sí son esos dos polos los que estamos viendo. El individuo contra el colectivo. O el colectivo contra el individuo. Eso lo vemos claro, ¿no? Vale, pues ese es el debate. ¿Qué pregunta les podría parecer? Ese es el conflicto de la obra. Vale. Dentro de eso nos encontramos ahora ya con los personajes. ¿Cómo sé? Porque hay otro rasgo que nosotros dijimos. Personajes típicos de Buero Vallejo. ¿Qué personajes típicos o en qué sentido son típicos Urbano y Fernando? A ver, Elisa. Es verdad, de eso no habíamos hablado antes, de que en este teatro, igual que en la película que hemos dicho de Roma, los humildes, que en otras ocasiones eran para reírse de ellos, aquí los humildes tienen dignidad. ¿Vale? Véanlo, por ejemplo, también, esto de sacar un personaje humilde de una condición determinada para que sea siempre el personaje de humor, el bufón,
Eso ocurre, por ejemplo, en muchas obras con los andaluces. No sé si han visto películas y obras de teatro donde generalmente el personaje andaluz para lo que sirve es para divertir a todos los demás, ¿entienden? Entonces, también ese rasgo, podríamos decir, desde un punto de vista clasista, ocurría en el teatro anterior. Es decir, cuando salía alguien humilde es porque iba a ser el bufón, el que hace los chistes, del que nos reímos un ratito, pero luego cuando llegan las cosas serias, esos personajes se apartan y los que resuelven realmente las cosas importantes, el conflicto fundamental de la obra, no son los humildes, son los que no lo son. ¿De acuerdo? Bien, pero ahora yo llegaba a otro elemento y es, yo dije el otro día, cuando hicimos la explicación, que había dos tipos de personaje que se repiten constantemente en las obras de Buero. Julio, ¿usted levanta la mano? Que Fernando sea el personaje soñador. Correcto, Fernando es el soñador. Fernando es el soñador. ¿Y Urbano, qué opinamos de él? Es un hombre de acción totalmente, porque yo he puesto una pregunta que... Ah, no, ¿por qué no? A ver, Elena. Se da a entender como que es muy violento, pero por ejemplo con Pepe creo que era como que la amenaza de que va a pegarle, pero al final no hace nada y como que siempre se echa para atrás. Y Ahí eso va. Fernando le dice porque habla así y nunca hace nada. Ahí va. Es decir, que los dos, cada uno en un nivel, se achacan al otro lo mismo. Que en realidad, cuando hay que tomar acción, no la toman. ¿Se dan cuenta? Entonces, este personaje, en esta primera obra de Buero Vallejo, que es la primera que estrenó, ya sale y se va a repetir en muchas de sus obras. ¿Por qué pone un personaje así? ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué aparecen personajes de este tipo? Cuando nosotros vemos eso, ¿qué sentimos? Nosotros somos espectadores, imagínense una situación real. Conocemos una persona como Fernando. ¿Qué le diríamos? Correcto. Si esos personajes acaban mal, lo que está diciendo, no hagas lo que hace ese. Porque mira este cómo ha acabado. Luego, entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Por eso, pero entonces, si les está diciendo lo que estos hacen, que es no hacer nada, que hagan cosas, es una llamada a la acción. La obra de teatro es una llamada, la persona dice, ¿a ti te va mal la vida? Haz algo. ¿Está mal España? Haz algo. ¿Me entienden? Es una llamada a la acción, a que nosotros hagamos algo. Yo no sé cómo acaba la película esta de Roma y hay que analizar las cosas siempre por su final. Nosotros analizamos una obra de arte por su final. Entonces, cuando hay una trama, quiero decir, la trama, llegamos al final y entonces interpretamos qué es lo que se nos ha querido decir. Pero por ahora, lo que sí que vemos es que yo, por ejemplo, veo a Fernando, te dan ganas de darle así dos bofetadas en la cara y decir, chico, ¿te quieres dejar de hacer tonterías y ponerte a trabajar? ¿No? Y al otro, lo que nos dan ganas de decirle es que no sea tan fanfarrón, que si al final no va a hacer nada, ¿perdón? Que si al final no va a hacer nada, que lo que tiene que hacer es, por lo menos, callarse. Pero en realidad lo que nos da ganas es de que actúe, porque es que está maltratando el otro. ¿Qué tipo de personaje es Pepe? ¿Pepe es un hombre de acción? ¿Es un soñador? No, no responde en realidad a ninguna de las categorías. Pero si lo tuviésemos que meter más en alguna de ellas, es más un hombre de acción que un soñador. Porque ese de soñador tiene 0. Es más, si nosotros tuviésemos que decir qué es lo que es, diríamos que es un chulo. Él lo que pretende es vivir de la mujer, sin hacer nada. ¿O no? Eso es lo que él busca, ¿vale? Bueno, y no sé si queda algo por ahí, porque yo creo que los elementos centrales de lo que teníamos que ver en este primer acto están vistos. Ah, bueno, se nos ha pasado un símbolo, que es el símbolo del cántaro de leche. ¿Qué es el cántaro de leche? Ah, eso es la fábula la fábula de historia de la niña que le da a su madre el cántaro de leche y se pone a soñar. Cuando lo venda con ese dinero voy a hacer no sé qué, al final por tanto pensar se le cae. Ahí va. Que es lo que le está pasando también a Fernando, nos está haciendo de alguna manera una premonición la obra. Fíjense, cuando ustedes vean una obra de teatro o una película y se nos pone un detalle, aparece una pistola, aparece un cántaro,
Ahí nos están haciendo una llamada, porque si no el cántaro no aparecería. ¿Entienden? Es decir, se nos está trazando un paralelismo entre el cuento de la lechera y lo que ocurre en la obra. Porque si no, no aparecería eso. En el cuento de la lechera hay un personaje que cree que va a hacer cosas, no sé qué, no sé cuántos, y al final no las hace. Moraleja, no hables tanto, no gastes tanta energía hablando y trabaja. Bueno, pues esa parece que es la moraleja que se está diciendo en relación con Fernando. Porque hay paralelismo entre el personaje de Fernando y el personaje de la lechera. Y ese paralelismo se da a través del símbolo del cuento de la lechera. Vale. Y luego hay otro tema que se enuncia y que iremos desarrollando, que es el tema del amor. ¿Están enamorados los personajes? Sí, parecen sinceramente enamorados, ¿verdad? Vale. Pues ese es un tema que no lo pierdan de vista, porque los dos elementos, yo creo, de conflicto que aparecen en la obra son, por un lado, las relaciones amorosas conflictivas, que se van a ir desarrollando en los siguientes actos, y el tema del conflicto entre el individuo y el colectivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues la semana que viene, el miércoles, veremos el siguiente acto. Y colgaré el correo, colgaré el texto con las preguntas para que las traigan para el martes del texto periodístico. No, el mismo, solo que ya voy a poner las preguntas para que traigan el comentario entero, ¿de acuerdo? O sea, para el lunes tienen que traer hechas las oraciones más el texto periodístico, el simulacro de selectividad, ese. Ah, ¿ya están puestas todas las preguntas? Vale, pues ya está. Lo corregiremos entonces el martes. Las 31 a las 36, me parece que a 35.